Hola, mi nombre es Carolina Piamba y yo expondré los vasos comunicantes, que es el último funcionamiento que establece Vargas Llosa en Cartas a un joven novelista. Bueno, con este él pone punto final a los recursos o técnicas principales que sirven a un novelista para armar sus funciones. Entonces, ¿qué son los vasos comunicantes? Es narrar construyendo una unidad entre episodios que ocurren en tiempos, espacios o niveles de realidad distintos, pero que tienen un factor común que no hace incompatible esa alianza o fusión entre esos dos o más episodios que puede tener un texto narrativo. Dichos episodios son unidos en una totalidad narrativa por decisión del narrador. Eh, a fin de que estos se modifiquen, se enriquezcan recíprocamente, añadiendo a cada uno de ellos una significación, una atmósfera o una simbolización distinta de la que tendrían si hubiesen sido narrados por separado. Bueno, aquí lo importante y lo decisivo es que debe de haber una comunicación entre estos episodios acercados o fundidos por el narrador en el texto narrativo. En algunos casos, la comunicación entre estos episodios es muy mínima, pero siempre debe de existir una comunicación entre ellos, porque pues, o si no, no nos podríamos referir a que ahí hay unos vasos comunicantes. ¿Por qué? Porque la unidad que esta técnica narrativa establece que la forma de los episodios siempre van a ser algo más que la mera suma de sus partes, ¿sí? En un ejemplo que establece, bueno, que toma como referencia Vargas Llosa en este último capítulo, en este penúltimo capítulo, y que según él es el más sutil y arriesgado de los vasos comunicantes en una novela, es en la de William Faulkner, titulada Las Palmeras Salvajes, eh, en la que se narra dos historias independientes a través de unos capítulos alternados, ¿sí? Por un lado está la historia de una pareja, amantes, una relación que termina mal, y por otro lado la de un prisionero que es víctima de una catástrofe natural que parece más apocalíptica. Es una inundación en la que él aprovecha pues para escaparse, pero cuando ya va muy lejos pues decide regresar, y como las autoridades no saben qué hacer con él, pues le asignan más años de prisión por intento de fuga. Son historias que nunca se entremezclan anecdóticamente, aunque en la historia de los amantes se llega a hacer en algún momento alusión a aquella inundación y a la prisión. Sin embargo, por la vecindad física, el lenguaje del narrador y un cierto clima desmesurado, se llega a establecer entre ambos un tipo de parentesco. Un tipo de parentesco que, como explica Borges en una de sus críticas literarias, porque fue él quien tradujo esta novela al español, dice que es una historia que nunca se va a confundir, nunca se va a confundir, pero que de alguna manera se complementa. Bueno, otro ejemplo es un cuento de Julio Cortázar titulado La noche boca arriba. La noche boca arriba, en la que se hace alusión a dos escenarios, ¿sí? O en la que el personaje se desenvuelve en dos escenarios. En un hospital contemporáneo, en una ciudad moderna, en este caso es Argentina, Buenos Aires, y una selva prehispánica de México. Entonces el personaje va en su moto, sufre un accidente, es trasladado al hospital y es operado porque se fracturó una mano, se lastimó una rodilla. Entonces mientras convalece en la cama, él empieza a tener una clase como de pesadillas, aunque en realidad al final del cuento nos vamos a dar cuenta que no es una pesadilla. En esa pesadilla, él se encuentra en una selva, escondido de los aztecas, porque en ese entonces los aztecas cazaban otras personas para ofrecerlas como sacrificio a los dioses. Entonces él está ahí y siente ese constante olor a muerte. Puede observar las piedras donde las personas son sacrificadas, observa esas antorchas de fuego con las que los aztecas buscan a sus víctimas, y es un constante
eh, como contraste porque se levanta en el hospital y toma agua, vuelve y se duerme y vuelve a soñar con eso. Y en una parte, pues él considera que esas pesadillas son producto de la fiebre que en ese momento él tiene. Bueno, resulta que, que el personaje nunca estuvo en esa ciudad moderna, en ese hospital contemporáneo, nunca sufrió ningún accidente, sino que siempre ha sido un personaje o una persona de esa selva que huye de los aztecas. Entonces en el momento en que se le es arrancado el corazón por parte de un sacerdote para ser sacrificado, para hacer ofrenda, se da cuenta que es una visión que tuvo de esa ciudad moderna, pero en realidad la realidad siempre fue esa, que estuvo ahí huyendo de los aztecas. Entonces, claro, aquí Cortázar hace alusión a dos tiempos muy distintos, a dos épocas, a dos culturas, pero emplea esos vasos comunicantes, ¿sí? En la que las dos historias se enriquecen, se contaminan y ya. Bueno, otro ejemplo es el cuento El ídolo de las Cícladas, también de Julio Cortázar. En esta, Cortázar sí hace un empleo de los vasos comunicantes mucho más complejo y original, porque mientras que en La noche boca arriba era como una forma cronológica, ¿sí? Estaba en el hospital, uno sabía que si estaba en la selva era porque supuestamente estaba soñando, pero hay como un, sí, como ese balance, por decirlo así. Aquí se trae una época pasada mucho más directa a la modernidad. ¿Por qué? Porque esta historia se desenvuelve en dos tiempos muy distintos, específicamente en o sea, contemporáneo y europeo, una isla griega de donde es traída la estatua, que es como el eje central del cuento, y una, una tiendita a las afueras de París. La historia se centra en dos personajes que se llaman Somasa y Morand. Somasa es un escultor, ¿sí? Y Morand es y Morant es un arqueólogo. Un arqueólogo, bueno, resulta que Somasa pues tiene el taller de esculturas, entonces, bueno, ellos dos encuentran esta escultura en un valle, ¿sí? Y Somasa empieza a hacer réplicas de esa escultura, empieza a hacer réplicas porque siente que así se va a poder como bueno, Somasa considera que así se puede ver como sumergido en esa época de donde viene esa estatua. En un principio, el narrador Julio Cortázar quiere hacernos ver que este personaje es como el loco y que Morant es como el que está cuerdo. Pero resulta que al final los dos terminan como sumergidos por esa influencia de esa estatuilla. Porque Morant termina matando a Somasa porque o sea, lo termina sacrificando, le clava un hacha y empapa de su sangre, la sangre de Somasa, a la estatuilla. Mientras baila una música ahí de flautas y ya. Entonces aquí se puede ver que Julio Cortázar trajo una realidad muy remota a una moderna, o sea, la impuso más directa, ¿sí? No como en la pasada, que era algo así como más cronológico, sino que en esta sí la implementó más directa. Bueno, como dije en un principio, este es el último funcionamiento que establece Vargas Llosa, que considera sirven para los novelistas armar sus funciones. Con esto cierra el capítulo 11 y da paso al capítulo 12, que es más como está estructurado en una forma de postdata, donde él explica que pese a que la crítica literaria es una gran guía para adentrarse en el mundo y en las maneras de un autor, esta nunca va a abordar en su totalidad
como eso que compone la obra, ¿sí? Siempre va a dejar por fuera ciertas partes importantes. Por tanto, establece que la crítica literaria no lo es todo, o sea, tampoco la está por debajeando, pero tampoco cree que es lo más esencial para conocer una obra o un autor. Por tanto, él también establece o sea, que nos olvidemos como de lo que se ha leído en este libro, que es Cartas a un joven novelista, porque pues así no vamos, o sea, es como una recomendación, una instrucción para tener en cuenta a la hora de escribir, pero que de la única forma que vamos a aprender es realizando esta acción, aprendiendo, buscando nuestra propia voz y no copiándonos de otros escritores. Gracias.